Ahí está. Como les iba mencionando, lo que estamos desarrollando está en este documento, y yo estoy intentando que podamos utilizar el programa más sencillo, digamos, ¿no? Que es el Excel. Es más comercial y está con el Office, ¿no? Entonces este texto también tiene al finalizar, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ver tipos de muestra, ¿no? Ya hemos trabajado métodos de muestreo. Esto hemos trabajado el muestreo probabilístico, tabulación de datos estadísticos. Hoy día han pedido que podamos hacer uno con intervalos de clase, esto, y bueno, distribución de frecuencias y gráfica o diagramas, que también ya lo hemos hecho. Tabulación de datos binarios, cruce de datos, también hemos hecho en Excel. Y medidas de tendencia central. Hoy día vamos a profundizar un poquito esto. Y las medidas de posición, cuartiles que divide en 4, deciles que divide en 10 el conjunto de datos, percentiles que divide en 100 el conjunto de datos para analizar, y bueno, algunas medidas de dispersión. Ya hemos ido viendo el rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y algunas medidas de forma, que esto es importante cuando quieran hacer pruebas de hipótesis, tengamos que ir viendo cuál es el comportamiento del coeficiente de asimetría y el coeficiente de apuntamiento, ¿no? Hasta ahí. Y bueno, aquí hay algunos tips para que puedan ir haciendo el análisis en SPS y en Microsoft Excel, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Para hoy día tendríamos, acá está, para hoy día un poco vamos a trabajar, vamos a retomar lo de ayer, el alfa de Cronbach, que es una tareita que hemos dejado pendiente, aunque lo hemos sacado en SPS, pero también en Excel había que sacar, ¿no? No lograba ver cuál era el error, pero ya lo he revisado, ¿no? Luego vamos a ver las tablas de frecuencia, tablas dinámicas, medidas de tendencia central, luego un poco medidas de dispersión y apuntamiento, y bueno, a ver si nos alcanza para ver pruebas de hipótesis en el que podíamos establecer cómo se saca la normal, cómo normalizamos un conjunto de datos para hacer pruebas paramétricas, que esa es la que más se utiliza, ¿no? Pero cuando no está con una distribución normal, se hacen unas pruebas no paramétricas, ¿sí? Bueno, las pruebas paramétricas pueden ser, por lo general, de dos tipos, ¿no? Poblaciones menores a 30, y poblaciones mayores o iguales a 30, que en este caso se utilizaría Z, y para poblaciones menores a utilizar la T de student. Entonces con eso yo creo que ya estaríamos un poquito para ya ir presentando sus datos, ¿no? Ir presentando sus cuestionarios. Empezamos entonces, a ver, iremos recordando dónde está. Acá. Aquí está. Bueno, este era el conjunto de datos que habíamos. Este es el conjunto de datos que habíamos visto ayer del cuestionario, ¿no? Entonces aquí está por cada uno de los ítems. Por ejemplo, acá hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo esto son 10 ítems. 1, 2, 3, 4. Además, cuando se hace alfa de Cronbach con 4 preguntas, con 5, tiende a salir menos el coeficiente porque las variaciones son mayores, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hemos sacado acá, una varianza, y ayer estaba sacando desviación estándar, no varianza, porque la fórmula dice sumatoria de varianzas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esta es la varianza. Entonces había estado sacando desviación estándar y por eso no salía, ¿no? Entonces, de tal manera que la varianza, en este caso, hacemos igual varianza. Acá dice calcula varianza en función a la población. Nosotros no estamos utilizando una población, ¿no? Varianza en función a una muestra. Hacemos clic acá y nos dice número. Entonces pintamos los valores de cada uno de las respuestas y cerramos paréntesis, enter, y me sale un punto 70. Y esto jalamos con la crucecita negra hacia la derecha, ya hasta el final, ¿no? Bueno, esto habíamos dicho que es la sumatoria de cada uno de los elementos. Fíjense, la sumatoria de estos, ¿no? Y así jalamos también. Y bueno, aquí está. K es el número de elementos, que es número de preguntas, que es número 10. Ahí está. Número 10 preguntas. Y bueno, K es 10. K es la primera parte de K. A ver, voy a abrir OpenWord para que podamos hacer de mejor manera. Esta primera parte, que es alfa igual a K sobre K menos 1, vendría a ser 1.9. La suma, que es esta parte, la sumatoria de cada una de las varianzas, que es, fíjense, F2 apretamos, está sumando esta parte, ¿no? 1.7, 1.23, 1.64, 1.45, 0.84, 0.90, 1.29, 1.54, 1.06 y 0.84. Y bueno, la varianza de los ítems, que es esta parte de acá abajo, un minutito. Acá está. Entonces esta parte vendría a ser esto, y la sumatoria vendría a ser la sumatoria de 12,5, y lo de acá abajo vendría a ser esto, que en realidad es esto, la sumatoria de cada uno de los ítems, ¿no? Una vez que hemos puesto ya estos valores, ya podemos trabajar la fórmula, ¿no? Está F2. Entonces dice igual K sobre K menos 1 es esto por paréntesis 1 menos paréntesis desviaciones, la sumatoria de las desviaciones estándares, dividido entre la varianza de la suma de los ítems, que es 79.46. cerramos y cerramos. Y bueno, fíjense que acá ha salido como el anterior en el SPS, ¿no? 0.93. Si esto lo multiplicamos
por 100 nos va a dar un coeficiente de 93.6%. Y esto es un coeficiente elevado, ¿no? Esta es la manera de hacer el alfa de Cronbachs, ¿no? En Excel. Esto les voy a pasar para que puedan vaciar los datos, digamos, y que les salga el coeficiente, ¿no? De repente ustedes aplican a 15, por lo menor, por lo mínimo que hay que aplicar es entre 10 a 15 personas, ¿no? Si es más, mucho mejor. Si es más, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, esto un poquito estaba con la espinita de cómo y por qué no salía, ¿no? En SPS hemos sacado igual 93, 0.93 hemos sacado, así. 0.936 y ahora sale. ¿Alguna consulta acá al respecto del alfa de Cronbachs? Ese es el más utilizado. Nada. Bien. Luego, a ver, este sería el alfa de Cronbachs. Pasaríamos a... Poco había pedido una colega, había pedido que podamos ir profundizando en las frecuencias, ¿no? En las frecuencias, cómo hacer con intervalos de clase. A ver, vamos a los datos. Creo que es acá. Aquí está, ¿no? Tabla de contingencia que habíamos hecho ayer. Podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Es decir, a la antigua, digamos, podríamos hacerlo. Que es, por ejemplo, 19, 20, 21, 22, 23, que son este conjunto de datos, ¿no? Entonces, 19 tendría que ir viendo. Si quiero hacer una tabla dinámica, una tabla de doble entrada, quiero ver masculino y femenino y edad, ¿no? Entonces 19, entonces tendría que contar yo acá 19, lo voy a pintar, lo pintaré rojo, no, verde, y 19, ahí está, 3 19. Aquí todo se ha puesto femenino. Entonces podría ir buscando 3. Aquí he puesto, este tendría que ser masculino. Cambia. Y bueno, ir, ¿no? ¿Cuántos de cada uno? ¿Cuántos de cada uno? De 20, ¿sí? Entonces, de tal manera que me tardaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho las tablas dinámicas, que es... Hasta podría cometer error, ¿no? Como en este caso, digamos, al hacer manualmente. Entonces, la máquina, acá, vamos a cambiar. Ahí está. La máquina ya cuando hacemos tablas dinámicas, automáticamente va sacando esto, ¿no? Entonces hemos dicho insertar. Tablas dinámica o tabla dinámica. Estamos acá. Tabla dinámica. Y ya pintamos, ¿no? Lo que queremos que pueda analizar. Hasta para sacar frecuencias, ¿no? Hasta para sacar frecuencias nos ayuda esto, ¿no? Nueva hoja de cálculo. Yo creo que salga ahí. Aquí. Y aceptar.
Me está diciendo que has marcado más de 2. Aceptar. Entonces acá ya me da un cuadro de diálogo y yo quiero, hemos dicho, edad y género. Entonces, género por defecto se ha puesto en las filas y edad en las columnas. Ahí está, ¿no? Entonces acá me lo está sumando, pero lo que yo quiero es que me saque, que cuente. Configuración de campo de valor y acá recuento. Aceptar y ahí me está diciendo, ¿no? De femenino hay 3 de 19, 0 de masculino, 3 de femenino de 20 años, 0 de masculino, 21 0 femenino, 1 de masculino, 23 1 de femenino y 2 de masculino, un total de 3 de 23 años, 1 de 21, 3 de 20, 3 de 19, un total de 10, ¿no? Lo femenino 7, masculino 3. Y así podríamos ir haciendo con cada uno de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, acá, al hacer así de manera manual, suele generar algún error. Bueno, las medidas de tendencia central. Bueno, esto puede parecer chino, ¿no? La sumatoria de la media es igual a la sumatoria de cada uno de los elementos cuando i es igual a 1 y tiende hasta n, dividido entre el número de elementos. Entonces, eso es la media, ¿no? Pero veremos en Excel de la edad, esta media, o sea, hemos dicho que las medidas de tendencia central se aplican solamente a variables cuantitativas, no a variables cualitativas. La única que se aplica a variables cualitativas es la moda. La moda podemos sacar de los datos cualitativos. Entonces, promedio, ¿cómo sacamos el promedio? Igual, promedio, ahí está promedio, clic, vamos al conjunto de datos, que en este caso es la edad, pintamos, cerramos, y ahí nos da promedio o media. Entonces, ya hemos sacado aquí está. Esto es para datos agrupados como para datos no agrupados. En este caso, el Excel no tenemos la necesidad de utilizar cuando tenemos una base de datos, ¿no? Como es lo que tenemos acá. Luego está la mediana. La mediana que por teoría se puede sacar de dos maneras. Uno, cuando los datos son número par y cuando los datos son número impar, ¿no? En este caso vemos que es 10. Cuando los datos son 10, es número par, lo que hacemos es sumarlo. 10 más 1, 11. Entonces dividimos entre 2. 11 dividido entre... Este 10 dividimos entre 2. 10 dividido entre 2 sería 5. Y contamos, ¿no? Desde acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Caería ahí. Caería acá. Y de abajo contamos también. A ver, voy a pintar. Amarillo. Y de abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5 y caen estos dos. Entonces lo que tendríamos que hacer es, según la fórmula, dice 20 más 20 dividido entre 2 sería 10. Perdón, 20 más 20 dividido entre 2, 40. Dividido entre 2 sería 20. Entonces la media tendría que salirme, la mediana tendría que salirme 20. Esa es lo que nos dice la fórmula. ¿Sí? El valor superior más el valor inferior dividido entre 2. Pero el Excel ya asume eso, ¿no? Mediana, pinto
estos valores y cierro. Pues ya me saca, hemos sacado de manera más rápida el 20. Moda. Entonces acá en la moda puede existir, hemos dicho, una, dos modas, tres, ¿no? Unimodal, bimodal o polimodal. Entonces el Excel igual saca moda. Acá me dice una o varias. A ver, pondremos varias y aquí me dice, ¿no? Número es el valor que más se repite. Y pintamos y lo mismo cerramos. Bueno, ahí me dice que 19 es el valor que más se repite, es decir, la moda es 19. Podemos verificar acá, a ver, ciertamente 1, 2, 3, es 1, 2, 3. Entonces acá hay dos modas. No. Entonces, F2. Pintamos. Punto y coma. Volvemos a pintar. Y cerramos. Entonces me ha priorizado 19. Estas son las tres medidas de tendencia central. Y como verán, estas medidas de tendencia central, 21, 20 y 19, no están tan separadas, es decir, no son podríamos decir, muy alejadas de la media. ¿No? Entonces, sí, a ver, vamos a intentar graficar, insertar. Insertar un gráfico recomendado. Media, mediana y moda. ¿No? Entonces, fíjense, si nos da acá este gráfico, nos muestra que no están tan dispersos entre ellos, ¿no? Porque hay una diferencia de uno, ¿no? Uno hacia arriba, uno hacia abajo respecto a la media. ¿Sí? Eso es importante que veamos. Cuando hay mucha diferencia acá, hay que hacer pruebas de normalidad. Y eso lo vamos a hacer ahorita. Eso en relación a la media. Bueno, esto es para datos agrupados, la media. Eso es para conocimiento, digamos, ¿no? Y esto es la moda, también para el conocimiento. Me estaba olvidando. A ver, vamos a hacer... vamos a armar acá una tabla de frecuencia con intervalos de clase. Para eso tenemos que ver cuál es el mínimo. Acá creo que el mínimo es 19 y el máximo es 23. 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a usar una función para esto, ¿no? Frecuencia. Frecuencia, lo que está haciendo, esto podría ser de 10 en 10, ¿no? Digamos, esto 10, esto 20, 30, 40, 50. Puede ser de 5 en 5, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, usamos la función frecuencia. Y cuando usamos frecuencia nos dice datos y grupos. Los datos son, quiero que haga unos intervalos de acá, de esta edad, punto y coma, grupos, estos grupos, cierro paréntesis y pinto hasta donde quiero que saque. F2, control Shift Enter. Entonces lo que ha hecho acá es ya de 19 o menos, ¿cuántos hay?
3. De 20 igual a 20, pero mayor a 19 hay 3. Igual a 21, pero mayor a 20 hay 1. Igual a 22, pero mayor a 21 hay 0. Igual a 23, pero mayor a 22 hay 3, ¿no? Esa es una manera de sacar con intervalos. Que preguntaba, ¿no? Sumamos y tendría que dar 10. Justamente los 10 que está acá en la tabla. ¿Sí? Esa es una manera. Ahora la otra manera, hay uno es la del investigador. La del investigador, es decir, el investigador dice cuántos intervalos va a tener, ¿no? 2 es la raíz de n. Y 3 es la regla de Sturgeon. La regla de Sturgeon es igual a 1 más 3,333 por logaritmo de n. Aquí estamos poniendo mayúscula logaritmo de n. Entonces, ¿cómo vamos generando? ¿Quién preguntó esto? ¿Está la que preguntaba? No. Bueno, entonces lo primero que tenemos que sacar acá es lo primero que tenemos que sacar es creo que en el texto está la regla de Sturgeon. Entonces, para eso el primer paso es sacar el rango, ¿no? El rango es igual al valor mayor menos el valor menor. En este caso el valor mayor es 23 menos 19. 23 menos 19. Tenemos 4. Luego sacamos la regla de Sturgeon, que es igual a 1 más 3,33 por logaritmo de n. ¿Cuánto es n? ¿Cuántos valores tiene esto? En este caso tiene 10. Entonces ahí logaritmo de 10 igual 4.33. Entonces el siguiente paso es sacar la amplitud de clase. La amplitud de clase, que va a ser igual a la división entre el número que nos ha dado la regla de Sturgeon dividido entre el rango. Nos va a dar 1. Entonces eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Si redondeamos esto, que es lo que se recomienda, 1, entonces es esto lo que hemos hecho, ¿no? De 19 a 20, de 20 a 21, si queremos así, ¿no? Así nos va a dar esto. Los intervalos. De 19 a 20, de 20 a 21, de 21 a 22, de 22 a 23 y de 23 a 24.
Está 19, 20, 21, 22, 23. ¿No? De 19 a 20, de 20 a 21, de 21 a 22, de 22 a 23, de 23 a 24. Y esto va a salir la frecuencia. Eso es en función a la regla de este. Pero si hubiéramos utilizado raíz de n, por ejemplo, igual raíz de n, que sería raíz de 10, nos sale 3.16. Entonces nos dice que tenemos que sacar 3, ¿no? Entonces acá nosotros podemos utilizar cualquiera de los tres. La del investigador, que dice que tú determinas que tiene que ser no mayor a 15. Algunos autores dicen no mayor a 10 intervalos. ¿No? En cambio, la raíz acá nos ha dado 3 intervalos, la regla de Sturgeon nos ha dicho 4. Bueno, eso es un poco en relación a estos intervalos de clase. Y hasta acá las medidas de tendencia central, moda, mediana y moda. Por lo general, así se presenta esto. A ver. Por lo general, la media al centro, ahí. Bueno, las medidas de posición, cuartiles. Esto hay que saber interpretar. Lo que hacen los cuartiles es igual que la media, ¿no? La media, este valor, lo que nos dice este valor es que un conjunto de datos, de edades, parte en dos. Y nos dice que de 20, el 50% de los datos tiene menor a 20 años. Y el otro 50% de datos tiene mayor a 20 años. Si entendemos esto, en la mediana, ya es más sencillo entender los cuartiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los cuartiles? Lo mismo, pero ya no divide en dos como la mediana, sino divide en 4. Los cuartiles divide el conjunto de datos en ahí. Esto se utiliza cuando ya los datos son grandes, ¿no? Digamos, tengo 100 datos, 200, 500 datos, 1000 datos, ¿no? Entonces divide los cuartiles en 4 partes iguales, que sería del 25%. Es decir, por ejemplo, tengo edades de 1 año a 50 años. Entonces, aquí puedo poner 1 año y aquí 50 años. Entonces, lo que yo saque, moda, media, mediana, no va a ser aplicable a este conjunto de datos, ¿no? Porque estos tienen menor edad. Y lo que yo saque de acá no va a ser aplicable a este conjunto de datos. Entonces, para eso lo que se hace es utilizar las medidas de posición, cuartiles, deciles, ¿no? Entonces, como hemos dicho, esto de un conjunto de datos divide en 4. Es decir, de tal manera que tengamos acá el 25% de los datos, 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 ¿no? Entonces ya podríamos hacer, esto es un análisis mucho más exacto, menos sesgado, ¿no? Y acá ya puedo sacar media, moda,
mediana, desviación estándar, que va a ser aplicado a este 25% de datos y que es mucho más exacto y tiene menos sesgo en el análisis, ¿no? Lo mismo acá, la moda, la media va a ser aplicable a este 25%, ¿no? Esas son las medidas de posición y para eso se utiliza la misma fórmula que el de la mediana, para ir viendo cuáles son el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. En cambio, los deciles dividen el conjunto de los datos en 10. No, vamos a tratar de dividir en 10. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ojalá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? Entonces, lo que por lo general hace esta tendría el 10%, ¿no? Y lo mismo acá, el 10%. Y así en cada uno, ¿no? 10%. Y podemos hacer un análisis de este decil o de este decil, dependiendo cuál nos interesa, ¿no? Si en su trabajo, por ejemplo, han hecho un análisis de 1000 datos, entonces cada 100, ¿no? Ingreso, ¿no? Hay unos que ganan 1000 y otros que ganan 20.000, ¿no? Entonces puedo dividir cada 500 y dividir en 10. Eso es un poco el decil. Muy pocos lo usan esto por el desconocimiento que tiene, ¿no? Bueno, el percentil divide en 100. En 100, ¿no? Y este es un análisis mucho más detallado. Y en cada uno de estos tiene el 1%. Entonces yo puedo hacer... Esto sí es, el percentil es cuando ya tienes bastante información, mucha información, ¿no? Entonces ya el percentil, el 1%, el primero, el segundo, etcétera, etcétera. Estos cuartiles, deciles y percentiles, digamos que en maestría, en educación superior, muy poco van a usar. Acá están las medidas de dispersión: rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación y los ejercicios de aplicación. Bueno, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Que en este caso, en este dato ya hemos sacado, digamos, de la edad. Esto se aplica a datos cuantitativos, no así a datos cualitativos. ¿No? Entonces acá está, 23 menos 19. Este sería el rango. El rango intercuartílico, como dije hace un momento, esto muy poco utilizamos en educación superior, digamos, en análisis, ¿no? Pero podríamos utilizar, que vendría a ser un poco la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior, ¿no? Ya sea cuartiles, deciles o percentiles. La varianza, este indicador de varianza es muy poco utilizado, digamos, ¿no? Está relacionado con la desviación estándar, ¿no? Por lo general la varianza media nos muestra cuánto se separa cada uno en un valor absoluto de la media, ¿no? Esto es un poquito lo que había confundido ayer, desviación estándar con varianza. En realidad, la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de varianza. Vamos a ver acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, ahí está la desviación estándar también. O esto para, generalmente,
se saca desviación estándar para la población, que fíjense que es n, y para la muestra es n-1. Este n-1 es el factor de corrección, se llama, ¿no? Para no cometer cierto sesgo. Bueno, pero esto se puede ir sacando, como hemos dicho acá, miren. Moda 20, hay salario A, salario B. Ahí hemos puesto varios valores. Aquí hemos puesto varios valores. Y la moda está sacando que es 200 acá del grupo B, que es igual otro 200. La mediana nos dice que es 300, el promedio nos dice que es 320 y acá es 200. En cambio, la desviación estándar nos dice que es 130. En cambio, acá es 383. ¿Cuál tiene mayor desviación estándar? Fíjense, y eso nos dice el coeficiente de... eso nos dice el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación nos dice cuán separados están de la media, en promedio. Entonces, en este caso, lo que hacemos con la varianza es básicamente dividir la desviación estándar dividido entre la media. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Coeficiente de variación va a ser igual la desviación estándar dividido entre el promedio, multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Ahí me sale 41. Y acá me dice, fíjense, 192. Entonces, entre el grupo de salarios A y el grupo de salarios B, ¿cuál tiene mayor desviación estándar? El grupo B. Entonces esto es importante porque me dice que hay mayor dispersión. Mayor dispersión. ¿Ven? Desviación estándar dividido entre la media. Coeficiente de variación. Y ciertamente, ¿no? Aquí hay 383. Claro, este 10.000 está haciendo que varíe bastante. Cambio acá no hay uno de 10.000, ¿no? Si le cambio, por ejemplo, le pongo a unos 400, baja radicalmente la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, esto, por ejemplo, es bastante utilizado, esta desviación estándar, porque puede tender a malos entendimientos. Miren, aquí, por ejemplo, la media es de 200 bolivianos. Entonces decimos que todos estos tienen un sueldo de 200 bolivianos en promedio. Sin embargo, hay una desviación estándar de 383. Entonces ahí me dice que no es homogéneo esta distribución, ¿no? Algo está sucediendo. Y tiene un coeficiente de 192, es decir, duplica, en algún caso, casi duplica a la media. Pues para eso nos sirve un poquito estas medidas de desviación estándar poblacional, desviación estándar muestral y el coeficiente de variación. Por lo general, lo que se pretende es que nuestros datos se comporten de esta manera. Fíjense, acá hay una campana de Gauss. Esa es la importancia. Que se comporten de esta manera implica que los datos son normales, entre comillas normales, ¿no? No hablamos nosotros de normal cuando la media, la moda y la mediana tienden a ser iguales. Esto es importante. A ver, vamos a hacer un ejercicio de esto al respecto en Excel para que podamos ir entendiendo. Y para eso tenemos nosotros que conocer las medidas de forma, ¿no? El coeficiente de asimetría o sesgo.
Pearson, Bowley y Fisher, ¿no? El que más se utiliza es el de Pearson, el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Qué nos mide este coeficiente? Nos muestra cuál está más sesgado, si es hacia la izquierda, que sería este el caso de aquí abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, o está centrado nuestros datos, ¿no? Para eso un poco lo que hacemos es aplicar la fórmula, pero para eso hay que saber leer la fórmula, ¿no? Lo que nos va a dar ahorita vamos a sacar. Cuando el sesgo es mayor a 0, es decir, positivo, se va a la derecha, y es este caso. Este es el caso. Cuando el sesgo es 0, es decir, es igual, es este caso. Y cuando el sesgo es negativo, se va a la izquierda, es este caso. O sea, nuestra gráfica podría ser de esta manera, pero sigue siendo la normal, ¿no? Sigue teniendo la campana de Gauss. Entonces esto, por ejemplo, nos va a ayudar un poquito a poder distribuir. Si es así nuestros datos, entonces no habría que hacer deciles, percentiles, no. Pero si es así, o es así, podríamos utilizar cuartiles, ¿no? Para ir haciendo un análisis mucho más exacto. La idea es un poquito, cuando hacemos análisis de datos, tener la información mucho más fidedigna. Entonces vamos a ir viendo esto ahorita. Y bueno, aquí está la fórmula, ¿no? Para ir sacando estos coeficientes de asimetría. No vamos a pedir que lo hagan. Por eso les decía, podría haberles dado 10 ejercicios de esto, ¿no? Saque el coeficiente de asimetría, ¿no? Pero no creo que valga la pena cuando esta es una maestría en educación superior. Más bien, si les sirve para poder hacer sus trabajos, sería genial. Y de acá viene el coeficiente de apuntamiento o kurtosis. Este nos establece qué tan apuntado, miren aquí como su nombre lo dice, apuntado, o qué tan achatado es nuestra gráfica, ¿no? Y dependiendo si es más apuntado o es más aplanado, nos va a generar un tipo de análisis. Por ejemplo, si es muy aplanado, quiere decir que está distribuido nuestros datos, pero si es más apuntado, nos dice que hay la mayor cantidad de datos está por aquí, por el centro, ¿no? En cambio, si está aplanado, nos dice que la mayor cantidad de datos está distribuido de esta manera. Entonces, esto es importante para poderlo diferenciar, para poder hacer también análisis de datos que nos va a permitir tomar las decisiones más correctas en cuanto a la hipótesis, en cuanto a las decisiones, ¿no? Y bueno, acá está, ¿no? Leptocúrtica, mesocúrtica y platocúrtica. Lo ideal es que sea mesocúrtica, ¿no? Que haya una distribución uniforme. Pero si es leptocúrtica, o si es platocúrtica, que en este caso es lo que nos ha salido, que es menor, ¿no? Negativo, sería platocúrtica cuando es negativo. Cuando es positivo, nos dice que es leptocúrtica, está elevado, pues tiene más punta, ¿no? Cuando es platocúrtica, quiere decir que no es tan apuntado, sino más aplanado. Bueno, en función a eso podemos hacer ese análisis, ¿no? Que habíamos dicho la anterior vez. Datos, análisis de datos, estadística descriptiva. ¿Cómo activar esto? Está en el texto. Todos los Excel tienen rango de entrada. Entonces yo quiero hacer de esta edad.
quiero hacer de la edad, y rango de salida, quiero que lo haga acá, acá abajo quiero que me dé los datos. Estadística descriptiva a un nivel de confianza del 95%, puedo cambiarlo yo eso, ¿no? Pero por defecto, todos los programas por defecto pone un 95% de nivel de confianza y un 5% de nivel de significancia, que es el margen de error. Aceptar y me saca. Ahí está. Esos datos tienen una media de 20.88, un error típico de 0.56, una mediana de 20, una moda de 20, una desviación estándar, lo que hemos ido trabajando, de 1.69, una varianza muestral de 2.86, una kurtosis, fíjense es lo que hemos dicho, kurtosis, menos 1.72, como es menos 1.72, nos está diciendo que es entre estos tres, platocúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica. Cuando es negativa es platocúrtica, cuando es positiva es leptocúrtica. En este caso nos dice que es platocúrtica. En cambio el coeficiente de asimetría nos dice hacia dónde están los datos más inclinados, si a la izquierda o a la derecha. En este caso nos ha salido 0,41, es decir que están más hacia la derecha porque es positivo, ¿no? Entonces acá sería, en este gráfico, sería más o menos a este lado. Pero como es 0.4, no es tan asentado hacia la derecha, sino un poco, ¿no? Si nos hubiera salido un 0,1, 1, 2 o 3, nos hubiera dicho que hay mucho más datos por el lado derecho. Pero en este caso nos dice que tiene un coeficiente de 0.41 que es bajo. Es decir, hay pocos datos que están a la derecha, pero hay unos datos que están a ese lado. El rango ya hemos visto, el mínimo es 19 de los datos, un máximo de 23, la suma de las edades hace 188 y la cuenta está agarrando a 9 datos, ¿no? Con un nivel de confianza nos pone del 1.30, y lo hemos marcado, por eso no se salió esto. Entonces hasta ahí un poquito sería la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva. Y bueno, un poquito para que ustedes puedan ir viendo si nuestros datos están o no están en relación a la normal. Podríamos ir trabajando aquí hecho, acá está esto, ¿no? Aquí está edad 18, 19, el día 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿No? Y a ver, quiero borrar esto, se colgó. Aquí está. Entonces generalmente se usa una función acá, ¿no? La función F2, voy a apretar, distribución normal, ¿no? Para sacar una distribución normal yo tengo que tener algunos datos, ¿no? Tengo que sacar, voy a borrar estos. Tengo que tener la media. La media, tengo que tener la desviación estándar. La media y la desviación estándar, básicamente. Entonces, ya sé sacar la media, que es el promedio,
promedio de estos datos. Cierro paréntesis. Me dice que es 21 el promedio. Desviación estándar. Desviación estándar muestral. Saco la desviación estándar de este conjunto de datos. Me sale 1.70. Y quiero reducirlos. Ya está, básicamente eso, ¿no? Y entonces acá me pide esta función. Entonces, pongo igual distribución normal. Distribución normal, aquí está. Y aquí me pide la media. El dato me pide, ¿no? X, ¿cuál es esta es la X. Punto y coma. La media que ya he sacado. F4 le pongo para que sea inamovible. La desviación estándar. Ahí está, desviación estándar. Igual F4. Punto y coma. Y valor acumulado me dice. En este caso, por lo general hay que poner falso. No quiero que me lo acumule el valor. Y cierro paréntesis. Entonces a partir de esto yo jalo y ya tengo acá la normal. Ahorita vamos a ver cómo nos muestra normal, edad, y aquí está frecuencia. Yo voy a graficar esto porque quiero que me muestre la curva normal. Insertar. A ver. Gráficos recomendados. Esta. Y acá me está mostrando el gráfico, ¿no? Pero no me muestra la normal, que en realidad sería estos azules. Entonces lo que yo hago es clic derecho y seleccionar cambiar tipo de gráfico de serie. Y ahí está. Entonces acá yo le pido que me dé áreas aplicadas y que me muestre eso. Ahí está. Y aceptar. Entonces fíjense, lo que me está graficando acá un poco el. No sé si se dan cuenta, está más o menos como una campana de Gauss. Entonces decimos que esto está normalizado. Entonces podemos aplicar pruebas paramétricas. Sí, podemos aplicar pruebas paramétricas. Bueno, eso es para normalizar datos. Hasta ahí un poco es la estadística descriptiva. Entraríamos ahora y terminaríamos con esto, las pruebas no paramétricas, las pruebas de hipótesis. Para eso he preparado acá ¿dónde está? Aquí creo que está. Aquí están. Bueno, este es un conjunto de datos de una prueba, ¿no? Se ha hecho un grupo experimental y un grupo de control, preprueba y postprueba, preprueba y postprueba. Entonces esto es un diseño de investigación cuasi experimental. Se ha aplicado a 20 estudiantes un test, preprueba y postprueba, preprueba y postprueba. Y
Bueno, esta es la fórmula para sacar una prueba de T. Esta es la fórmula. Que podríamos hacerlo de estas dos maneras, ¿no? Uno con el Excel, que saca lo mismo también, acá está, saca lo mismo. Y otro, valor en tablas y más la fórmula. Entonces, lo que queremos es un poco que podamos ir viendo cuándo utilizar, ¿no? Ya hemos dicho que esto se está comportando de manera normal, por eso podemos ver la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces ahí ya nos va a decir un poco, o si no hacemos el gráfico. En este caso, yo voy a datos, análisis de datos, y acá abajo me dice, ¿no? Pruébate para media de dos muestras emparejadas. Pruébate para muestras suponiendo varianzas iguales. Pruébate para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Nosotros, y aquí está prueba Z para medias de dos muestras, pero esto es igual o mayor a 30. En nuestro caso es como nuestros datos son menores a 20, aplicamos pruébate para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Entonces ahí me dice, ¿no? Rango de variable 1, que es el grupo de control, pinto. Rango de variable 2, que es el grupo experimental, acá me va a salir negativo, porque estoy invirtiendo. Variable 1, que sería el grupo experimental. Variable 2, que sería el grupo de control. Pinto. Y diferencia hipotética entre las medias. Asumimos que es 0. Rótulos, sí. Alfa, en nuestro caso vamos a asumir un alfa del 1%. Podría ser un alfa del 5%, pero estamos asumiendo un nivel alto. En una nueva hoja, que me lo saque. Y mejor en un libro nuevo. Aceptar. Ya he hecho el análisis acá. Nosotros debemos saber interpretar estos datos. Pero es un poco, siempre cuando hago esto, doy taller ampliamente sobre variables, sobre la tabla y todo eso, ¿no? Aquí me dice una media de 72 y 57, el post y el post y el grupo de control y el grupo varianza, observaciones 20, 20, varianza agrupada, diferencia hipotética 0, grados de libertad 38 porque son 20 más 20, 40 menos 2, 38, ¿no? Estadístico T, es decir, ha sacado la fórmula, esta fórmula ya lo ha aplicado. ¿Dónde está? Aquí está, esta fórmula ya lo ha aplicado, ¿no? Aquí lo hemos hecho 3.3362, fíjense, pero acá ya lo ha sacado automáticamente. 3.33, ¿no? El p-value 0.0095, el valor crítico en tablas, aquí está, valor crítico que es 2.42, ya lo ha sacado. Ha hecho de 2 colas y el valor crítico de 2 colas. Entonces podríamos hacer de dos maneras esto, ¿no? Ver el estadístico T, que es de la fórmula, y el valor crítico T de una cola.
Entonces acá decimos como el estadístico T 3.3 es mayor al valor crítico T en tablas de 2.44. Esto así funciona, a ver. Aquí copiar esto mejor. Mientras abre, vamos a copiar esto. Entonces, para eso es importante esa gráfica que hemos hecho, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es la normal, si se dan cuenta. Y este valor crítico T, que es 2.48, como esto es el punto 0, el 2.48 más o menos va a ser acá, ¿no? Y el 3.33 va a ser fuera de esto, ¿no? Entonces, esta región que estoy pintando es la región de aceptación de la hipótesis nula. Y estas regiones de la hipótesis rechazo de la hipótesis nula. Como 3.33 me ha salido en este margen, 3.33, me ha salido al lado derecho y más allá del valor crítico en tablas, que es 2.44. ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula, que es la que hemos planteado, diciendo de que es igual, la rechazamos. Y aceptamos la hipótesis de investigación, que nos dice que hay diferencia significativa entre las medias de ambos. Por tanto, prueba de hipótesis aceptada. ¿no? Entonces, bueno, esto es toda una temática, ¿no? Estoy tocando un poquito rápido esto, porque como les dije, poquito para darles una idea, cuando estén haciendo su hipótesis tengan que asumir estos principios, estas características que les voy dando, ¿no? Tanto de la T como de la Z. Ahora hay otra prueba también, a ver, digamos que yo tengo rendimiento académico y yo digo rendimiento académico está influenciado por la metodología docente. Tengo un sujeto, dos sujetos, tres sujetos. Pondremos que he aplicado a 15 sujetos. He hecho un test de metodología y me ha dado que este da 45, que este da 56, que este da... Wow. Que este da 56, que este da 34, que este da en la prueba 20, que este me da 38, que este me da 46, este me da 47, y este me da un resultado de 23, este me da un resultado de 66, me da un resultado de 55, y hasta 10 haremos. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos hipótesis en trabajos de investigación, decimos, la metodología docente incide en el rendimiento académico, ¿no? Entonces digamos que tiene 80 de rendimiento, este tiene 85, este tiene 55, este tiene 45 reprobado, este tiene 60, este tiene 70, este 47 tiene 68, este 23 ha reprobado con 47, este aprobado con 68, este aprobado con 65. Entonces, acá tenemos dos variables, esto es lo que nos dicen generalmente. Entonces, ¿no? Que es la variable independiente y la variable dependiente. Voy a pintar. Esto podría ser 10, 20, 30 personas, es indiferente.
ahí está, ¿no? Y mi hipótesis dice, la metodología docente incide en el rendimiento académico. Entonces yo quiero ver cuánto incide, eso quiero demostrar, ¿no? Entonces Excel tiene para ese tipo de situaciones las gráficas de dispersión y me dice acá no hay nada, ¿no? Pero no he pintado datos. Entonces yo pinto las dos variables, voy a insertar gráfico de dispersión, los puntos. Acá me muestra un gráfico de dispersión, ¿sí? Voy al extremo izquierdo y acá me muestran los gráficos esta función X. Acá está. Esto es lo que me interesa. Esta función es la que me interesa. Y acá me dice, vamos a agrandar. Acá me da una función de regresión lineal. No me interesa esto, ¿no? Eso por mínimos cuadrados no me interesa mucho. Lo que me interesa es esta, r cuadrado. Entonces me dice que el método incide en el rendimiento académico en un 0.60, ¿no? Así de fácil es cuando usamos, digamos, a este programa. Pero podemos sacarlo también, ¿no? A ver. Queremos sacar un coeficiente de determinación. Igual. Ahí está. Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación me dice matriz. Ya. Estos datos. Punto y coma con la otra matriz. Y me da un coeficiente de 0.77. Ese es el coeficiente de correlación. Ahora, de determinación. Coeficiente de asimetría. Coeficiente de correlación, ya hemos sacado. Coeficiente r cuadrado. Me tendría que dar lo mismo de acá arriba, ¿no? Punto y coma. F2. Está. Punto y coma. Cierro paréntesis y ya está. Fíjense que aquí me da el mismo dato. 0.55, ¿no? 0.655. Si yo lo multiplico esto en porcentaje, lo multiplico por 100, me da un 77%. Y el de abajo un 60%, que es lo mismo que poner esto en porcentaje. 78 y 61%. ¿Sí? Entonces ya acá, hipótesis probada, ¿no? Si yo he dicho, la metodología utilizada por el docente incide en el rendimiento académico. Entonces yo he correlacionado estas dos. Esta es una manera, ¿no? Ahora obviamente que algunos suelen pedir ya el desarrollo de Pearson, ¿no? Entonces ya se aplica ahí la fórmula, los mínimos cuadrados, hay que sacar la regresión lineal, ¿no? Entonces, pero como les digo, no es una clase netamente de estadística, sino de investigación, un poquito mucho más práctico. Con eso habríamos terminado esta parte de la estadística. Y ya entraríamos la próxima semana a hacer el informe, ¿no? Vamos a dar un formato de presentación del informe. Primero el marco teórico, segundo la aplicación del instrumento y el análisis de datos,
y ya para la subsiguiente semana ya tendrían que estar entregando con conclusiones, recomendaciones, bibliografía utilizada y todo eso, que les voy a pasar una, ¿no? Un formato de presentación, ya sea para tesina o para tesis. Bueno, ¿alguna consulta? Nada, yo sé que es mucha información, es bastante para una sesión, ¿no? Por eso hemos dividido en dos sesiones casi. Listo, ¿alguna consulta? Nilda, Yamil, Sisa, Ramiro. No, está bien, Liz. Una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos que subir y cuándo lo va a habilitar en la plataforma? Hemos dicho que la tarea 4 va a ser análisis de confiabilidad del instrumento con alfa de Chromach. Y eso va a ser hasta el próximo sábado, ¿no? Y estamos ampliando la entrega de la aplicación de instrumentos más el análisis estadístico de estos instrumentos igual hasta el sábado, las dos tareas, ¿no? Estamos ampliando, ojo, ¿no? O sea, tendrían que haber entregado hasta hoy día, pero están solicitando y todo esto lo vamos a ampliar hasta la próxima semana, ¿no? Entonces, cuidado, digan, ya me ocurrió eso, un poquito más de tiempo, digamos, no nos vamos a salir sino de los tiempos, ¿no? Ya, está bien, gracias. No estoy entendiendo, perdón. La tarea 2 y la 3 serían hasta el siguiente sábado. Sí. La tarea 2 y la 3 sería hasta el siguiente sábado, ¿no? ¿No estoy Sí, así? sí. Y la tarea 4, perdón, dicen. Hasta la subsiguiente. Ya. Muchísimas gracias. Entonces, la 2 y la 3 serían hasta el siguiente sábado. Así es. Ya, muchas gracias, licenciado. Listo. Muy buenas noches y nos veríamos el próximo viernes, que sería nuestra última sesión. Hasta luego. Buenas noches, Lice, una consulta. Dime.